Identification of a novel genetic locus associated with immune-mediated thrombotic thrombocytopenic purpura. Bueno, como introducción, la púrpura trombocitopénica trombótica, PTT, va a ser un trastorno en la sangre que provoca la formación de coágulos en pequeños vasos sanguíneos. Los coágulos pueden limitar o incluso bloquear el flujo de la sangre a los órganos. Puede ser el cerebro, los riñones, incluso el corazón. Esto aparece cuando no se tiene una cantidad correcta de la enzima ADAMS13. Es una desintegrina y melatoproteinasa con motivo de trombosponina tipo 1 del miembro 13, de ahí su nombre. Esta va a controlar la formación de coágulos en la sangre, puesto que bien en el plasma hay dos sustancias importantes. Una de ellas es la proteína llamada factor von Willebrand y la otra es la enzima llamada ADAMS13. Ambas trabajan con las plaquetas, pues las células sanguíneas que ayudan a formar el coágulo. Cuando existe una herida, un corte en el organismo, el factor von Willebrand es una sustancia pegajosa que va a ayudar a que las plaquetas se aglomeren y pues así generar el coágulo. La enzima ADAMS13 va a descomponer en pequeños pedazos esas largas hebras del factor von Willebrand, que también esas hebras se van a denominar multímeros. Si no lo hace, si hay un déficit grave en ADAMS13, da como resultado la incapacidad de incibir, de separar esos multímeros del factor von Willebrand, que van a estar ultra grandes. También se denomina como VWF. Y pues bueno, esto va a ser crucial pues para un buen funcionamiento de la hemostasia normal, y si no va a estar, pues va a estar alterada. Incluso va a ayudar a la regulación proteólica del factor von Willebrand. Acá les quise poner o exponer una imagen que va a representar el gen en gen transcrito y pues a la proteína factor von Willebrand. Se observa la localización del gen del factor von Willebrand en el cromosoma 12, el RN mensajero maduro y el procesamiento de las proteínas, desde el PROS del factor von Willebrand junto con pues sus em, kilobases de cada uno de gen, de la ARN mensajero, cuando se hace el pro factor Willebrand, y pues generando así esos em, multímeros que mencioné anteriormente de diferentes pesos moleculares, bajo, intermedio o alto. Ahí es donde la enzima ADAMS13, si no va a estar, va a generar grandes multímeros agregados. Entonces, eso va a ser un exceso plaquetario y provocando el coágulo. Y junto a ello, pues la trombosis microvascular y pues un aumento en el consumo plaquetario por lo mismo del coágulo, y pues va a generar esa demanda de demasiados coágulos en la sangre. Bueno, ¿qué va a causar la TTP? Esta va a ser dada bien hereditariamente, significa que los padres van a transmitir el gen de la enfermedad, el gen AOMS13 defectuoso. La presencia de este gen puede ser por mutaciones o cambio en el mismo. El gen AOMS13 puede llevar al cuerpo a producir la enzima AOMS13 y no funciona correctamente. En la TTP hereditaria, las personas nacen con dos copias del gen defectuosa, una de cada progenitor. Casi siempre los padres tienen una copia cada uno del gen defectuoso, pero no tienen signos ni síntomas de TTP, por lo que se sugiere que viene del caso o de casos de herencia autosómica recesiva. Por otro lado, aparte de la hereditaria, llega a estar las adquiridas, pues es que la persona no nació con la enfermedad, sino que ésta se desarrolló debido a otras enfermedades o afecciones que puede llegar a presentar. En la TTP adquirida, el gen ADAMS13 no es defectuoso, pero en cambio el cuerpo va a producir anticuerpos que impiden que la enzima ADAMS13 funcione correctamente. Es así como vamos, que va. Como está relacionado con esta enfermedad que es extremadamente rara y potencialmente mortal, con una incidencia anual de aproximadamente 6 millones y una mortalidad cuando no es tratada de hasta el 90%. Cuando es intervenida rápidamente, pues aún así llega a tener un porcentaje de 10 a 20%.
puede afectar a pacientes de cualquier edad, pero a menudo afecta a adultos jóvenes entre 30 y 40 años. Es más común en mujeres cuando se presenta. El diagnóstico inicial de esta enfermedad se llega a confirmar mediante la medición de la enzima ADAMS13 y se confirma el diagnóstico cuando es menor a 10 unidades internacionales sobre decilitro. Bien, la deficiencia de la enzima ADAMS13 en la patología PTT inmunitaria está mediada por anticuerpos de inmunoglobulina G. En la mayoría de los casos no está claro que desencadene la enfermedad. Pero pues al igual que con muchas enfermedades autoinmunes, la HLA, antígeno leucocitario humano, está asociado con el riesgo de desarrollar pues esta patología que es la PTT inmunitaria. Pero no se ha demostrado previamente ningún factor de riesgo genético que llegue a tener una relación o relacione el gen HLA con la patología PTT inmunitario. Es como se realiza este estudio de asociación del genoma complemento GWAS con cortes de PTT de inmunitario del Reino Unido y de Francia. Y pues así identificar la asociación de los alelos tanto dentro de los locus de HL. Bueno, en metodología de la población a estudiar fueron pacientes de Reino Unido con TTP registrados, fueron seleccionados y dieron su consentimiento para analizar su ADN. Se aseguraron de que cumplieran con los criterios clínicos, es decir, con los niveles de ADAMS13 debajo de 10 unidades internacionales sobre decilitro y la presencia de autoanticuerpos anti-ADAMS13. Además de esta población, se incluyeron unos cortes de replicación francesa con pacientes confirmados bajo el mismo criterio se obtuvieron de Friends Reference Centers of DNA. Los controles europeos se usaron genotipos de Wellcome Troop Case Control Consortium, que pues es un gran consorcio de investigación genética creado para realizar estudios de asociación genética a gran escala. Se incluyeron en esto muestras de 1958 de Britain Controls y de National Blood Service. Bueno, para el genotipado y el control de calidad, los pacientes con TTP fueron genotipizados utilizando los chips de polimorfismos de un solo nucleótido, también denominados como SNPs, que son esas variaciones, con Illumina Human Homing Express, mientras que los controles ya en pacientes sanos para hacer ese contraste con los patológicos se genotipizaron con diferentes chips pues, propios em, para estar sanos los pacientes. Antes se realizaron imputaciones con genotipos, se llevó a cabo un riguroso control de calidad en cada conjunto de datos, tanto individualmente como en un conjunto combinado. Para asegurar la validez de los análisis se utilizaron un análisis de componentes principales, también llamados PCA, para seleccionar solo individuos de una ascendencia europea y después solo se analizaron los SNPs, los polimorfismos de un solo nucleótido, presentes en todos los conjuntos de datos. Bueno, la imputación del genoma completo se realizó en los marcadores que superaron el control de calidad, utilizando BLED versión 5.0, tomando como referencia el Mill Genome Project Place 3. Para garantizar la precisión, se incluyeron solo los SNP, polimorfismo de un solo nucleótido, con un R2 de mayor de 0.8, lo que asegura la fiabilidad de la imputación. Bueno, para buscar una asociación entre las variaciones genéticas de esos polimorfismos, que también se va a abreviar como SNPS, con la enfermedad, en este caso la PTT, se va a usar la asociación genómica de completo, que se va a abreviar como GWAS junto con la caracterización del loci. Estos se van a analizar en un software SNP y Variation Suite B8, que pues es un programa que se utiliza para manejar grandes conjuntos de datos genómicos. En este caso las SNPS, em, esas variaciones genéticas de los polimorfismos. Em, Esto se va a calcular a calcular la probabilidad de una variación genética que está asociada con la enfermedad, lo cual se va a denominar regresión logística.
que esa va a ser esa probabilidad. Esta regresión logística va a estar corregida por componentes principales, que son técnicas para ajustar los análisis y corregir posibles sesgos debido a la estandarización poblacional, ya que puede estar sometida a errores o falsos positivos, puesto que en estudios genéticos diferentes grupos poblacionales, como es en nuestro estudio que vamos a usar de Reino Unido y de Francia, pueden tener frecuencias genéticas diferentes, entonces pueden arrojar errores. Es así como vamos a tener en cuenta tanto los valores P que van a indicar la probabilidad de que los resultados se deban al azar y si son significativos o no. Un valor P va a sugerir que está asociado significativamente con SNPs y la enfermedad si va a estar menor a 0.05. Por otro lado, vamos a tener los on-riots o R que van a medir la fuerza de la asociación entre los SNPs y la enfermedad. Si OR o on-riot va a estar mayor a 1, indica un mayor riesgo de tener la enfermedad, mientras si OR va a estar menor a 1, indica un efecto protector. Asimismo, está el factor de inflación lambda, que evalúa la validez de los valores P. Si un valor está cercano a 1, va a indicar que los resultados no están inflados por el sesgo y que pueden ser significativos. Se va a tomar el 5 por 10 a la menos 8 como nivel significativo genómico estandarizado que va a ser aplicado para determinar las asociaciones relevantes entre los que ya mencioné, SNP y la enfermedad. Bueno, para evaluar la dependencia de los SNP principales en cada locus de las variaciones del HLA, se realizaron análisis condicionales como modelos de regresión completos versus con los reducidos. Los resultados van a ser visualizados en el software de LocusSum. Y los tipos de HLA para la imputación genética y el análisis del mismo se utiliza SNP2 HLA con los marcadores genotipados que ahí se muestran de color verde. Solo se incluyeron los tipos de HLA, como ya mencioné, con un R2, o sea, de confianza mayor a 0.8. En otra instancia, el análisis del LOSI de rasgos cuantitativos de expresión se llevó a cabo para encontrar una asociación de los SNPs identificados con diferentes expresiones genéticas. Asimismo, se identificaron los marcadores de desequilibrio del ligamiento de los LD con los SNP líder del locus a través del cromosoma 3 utilizando la herramienta LD-like. Y finalmente se realizó la anotación funcional de los haplobloques utilizando datos de, chipsets a través de los navegadores del genoma, como lo fue UCSC, donde se identificaron sitios de unión de los factores de transcripción relevantes em, a través de factor block. Los primeros resultados pues, fueron del corte de descubrimiento del Reino Unido y pues tras la imputación y el control de calidad se obtuvieron alrededor de 3.649.347 SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido. Estos se analizaron y se realizó una prueba de asociación utilizando un modelo de regresión logística con correcciones de PSA o análisis de componentes principales y el factor de inflamación genómico fue de 1.0239. Las pruebas de asociación son métodos que nos permiten determinar si existe una relación entre la variación genética y en este caso lo que viene siendo la púrpura trombocitopénica. Además, se calculan los valores P para determinar la significancia estadística pues, de dicha asociación. Si hay una asociación significativa entre lo que viene siendo la variación y la enfermedad, se pueden calcular los odds de ratio con el fin de cuantificar el riesgo de, que está asociado frente a la variación genética y la enfermedad. Valores mayores a 1 me permite saber que hay un riesgo y menores que hay protección o menor riesgo de padecer la enfermedad. El factor de inflamación genómico se utiliza para evaluar presencia de los sesgos que están presentes en la prueba. Con esto, pues se observa la asociación entre las variaciones genéticas y frente a la enfermedad. Esto pues debido a que algunas variaciones pueden estar sujetas a factores pues aleatorios. Y pues si bien el valor que se obtuvo está un poco por encima y pues no es tan significativo, se puede decir que el sesgo es pequeño y los resultados son consistentes.
Además, se identificó un pico correspondiente a la región HLA2 en el cromosoma 6 con 1017 SNP que alcanzaron significancia a nivel de todo el genoma y pues siendo el principal el R28383233 con un valor P significativo y un ratio de 3,12. Además, este polimorfismo se encontró o está ubicado entre las regiones intergénicas del HLA de RB1 y el HLA de QA1. Además, pues otro polimorfismo de interés fue el R1064994 con un valor P significativo y un ratio de 2,2 dentro del HLA de QA1. Estos pues fueron los resultados con respecto a los polimorfismos. Frente a la imputación en el HLA, se encontró que pues habían 95 alelos imputados, siendo pues el más significativo el HLA-DRB1 1101. Esto quiere decir que es un alelo pues para el gen HLA-DRB1. Este alelo pues lo que nos indica es que hay una asociación o a que el paciente que presenta esta variación o este alelo tiene una mayor riesgo a producir la enfermedad. Pues además de no se encontró como ningún alelo que sea significante con respecto a que el paciente pudiera pues producir la enfermedad. Y además pues se encontró que el HLA de QA1 0301, que es un alelo o una variación al gen, siguió siendo significativo en este caso, teniendo un ratio de 0,47, lo que nos indica que tiene un efecto protector frente a la enfermedad. Además, pues del pico que se encontró en el HLA de clase 2, se observó una nueva asociación en el cromosoma 3. El principal pues SNP fue el R9884090 y pues tras su análisis ningún otro marcador alcanzó pues un nivel significativo en todo el genoma, lo que indica pues una señal detectable pues en este locus. Después de haber analizado pues el corte del Reino Unido, se hizo pues un corte de replicación francesa obteniendo los resultados que se muestran en pantalla, viendo pues que el valor P es significativo, lo que quiere decir que los polimorfismos y las variaciones que presenta el genoma no están condicionadas pues por factores aleatorios y pues los odds de ratio nos indican que el polimorfismo 98-84090 es protector, mientras que los 28, 38, 32, 33 y el 1064, 99, 4 pues son ligados a que el paciente pues tiene más probabilidades de presentar la púrpura trombocitopénica autoinmune. Por último, se analizaron pues, los datos de QTL, que son marcadores genéticos que se asocian con la variación en la expresión de los genes, mediante el Genetic Tissue Expression Project y el EQTL Browser, pues para lo que viene siendo el polimorfismo específico, que es el RS9884090, que está presente en el cromosoma 3. Esto pues demostró pues que había una reducción significativa en la expresión POGLUT1, que sería un alelo protector en la mayoría de los tejidos evaluados, incluidas las células sanguíneas. POGLUT1 es un gen que codifica para la misma enzima, o sea, para la enzima del mismo nombre, y pues cataliza lo que viene siendo la glicosilación de las repeticiones del factor de crecimiento epidérmico, por lo que tiene importancia en los factores de coagulación, evidenciando que si hay una reducción en su expresión génica, contribuiría a un riesgo menor en la presentación de la púrpura trombocitopénica autoinmune. Con esto, a través de la herramienta LDD-Link, se identificaron 20 marcadores adicionales que están en desequilibrio por ligamento estrecho con S98-84090, por lo que estos marcadores tienden a agregarse juntos debido a la proximidad genómica. Además, todos estos marcadores fueron anotados funcionalmente utilizando información del UCSC Browser, que proporciona datos sobre la ubicación y función de estos genes. Y por último se menciona una variante específica
71, 76, 75, 81, que es una elección de dos pares de bases en el promotor del gen o GLOT1, teniendo pues un impacto en la cantidad de esa enzima producida. Bueno, ya pasando a la discusión, nos muestran varias gráficas. Pues una de ellas está esta tabla, donde nos muestran la identificación de las diferentes variables que se encontraron pues, en los pacientes con púrpura. Entonces nos muestran la identificación y la posición del cromosoma en donde se encontró esta variante. Entonces, estas son las variantes y esta es la posición del cromosoma en donde se encontró esta variante. Entonces, en el cromosoma 3 en esta posición, esta variante en el cromosoma 6 en esta posición y esta variante se encontró en el cromosoma 6 de esta posición. Luego tenemos el alelo con menor frecuencia y el alelo con mayor frecuencia pues presentes en cada una de las variantes. Entonces nos muestra que se encontró una menor frecuencia de adeninas en esta variante y una mayor frecuencia de guaninas. Aquí, de lo contrario, se encontró una menor frecuencia de guaninas y una mayor frecuencia de adeninas y aquí una menor frecuencia de citosinas y una mayor frecuencia de timinas en cada una pues, de las variantes con sus respectivas variantes. Luego nos muestran la frecuencia, ya nos comparan la frecuencia de los alelos menores comparado con las personas control que se usaron para el control, que son pues personas que no tienen esta patología. Entonces nos muestran que a comparación de un paciente con esta variante con púrpura, pues es menor la frecuencia de aninas que en los pacientes eh, sin esta patología. Aquí nos muestran lo contrario, que en estos pacientes con esta variante se encontró se identificó, se determinó que presentan una mayor frecuencia de guaninas que en las personas que no tienen esta condición. Y aquí igual, se encontró una mayor frecuencia de citosinas en pacientes con púrpura. Contenían pues una mayor frecuencia de citosinas que en pacientes que no tenían esta condición. Aquí nos muestran en estos dos cuadros, nos muestran pues ya como tal la relación que tienen estas variantes o sea, estos pacientes que tienen estas variantes a desarrollar pues una púrpura. Entonces, aquí lo que en este cuadro nos muestran que nos dicen que entre menor sea el número, mayor incidencia o mayor relación hay con que el paciente pueda pues, tener esta patología. Entonces, como podemos ver, comparando las tres variantes, pues podemos observar que la variante en los cromosomas 6, estas dos variantes, pues están más relacionadas con la púrpura trombocitopénica. Aquí pues nos muestran, aquí es lo contrario, pero nos dicen lo mismo. Entonces aquí ya entre mayor sea pues el valor, tiene más fuerza de relación entre la patología. Entonces comparando estas, pues nos damos cuenta que esta segunda variante, es la más relacionada a los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica. Bueno, aquí ya nos muestran en esta tabla, en este gráfico, perdón, nos muestran un poco más detallado, pues esos cromosomas que se estudiaron, tanto el 3 como el 6. Entonces aquí está cada uno de los cromosomas hasta el 22. Y cada punto que nos muestra la gráfica, cada puntico así separado, nos muestra pues una variación distinta pues dentro del gen de los pacientes. Y esta línea acá, este límite de color rojo, quiere decir que entre más cercano estén los puntos,
pues más relación tiene con la púrpura trombocitopénica. Entonces nos decían que en el cromosoma 3, como podemos ver, hay ciertas variantes que superan este límite. O sea, lo que quiere decir que en el cromosoma 3 estas variantes están mucho más relacionadas a desarrollar o sea, estas variantes en los genes, en este cromosoma, pues están mucho más asociadas a la púrpura trombocitopénica. Y pues, como claramente podemos observar en el cromosoma 6, pues hay muchas más variantes, o sea, se dan más variantes en el cromosoma 6 y pues superan por mucho este límite, este rango de, ¿cómo decirlo?, de referencia. Bueno, aquí ya nos muestran mucho más detallado la gráfica anterior, en donde pues ya cada gráfico de esto representa pues el cromosoma como tal. Entonces todo este rango de acá, todo este eje, pues representa simplemente el cromosoma 6, ¿vale? En estas dos gráficas. Hay una tercera, pero pues más adelante la explico. Entonces aquí lo que nos dicen es que en todo este cromosoma 6, igualmente cada punto significa una variante distinta en ese cromosoma, ¿sí? Y cada color, como nos muestran aquí colores, cada color pues representa aquí en esta escala, representa pues una mayor relación entre esa variante y que el paciente desarrolle una púrpura trombocitopénica. Entonces como podemos observar, esta variante RS28, al estar pues muy arriba y al tener, aquí la marcan con morado, pero es como rojita. Quiere decir que esta variante eh, pues está fuertemente relacionada con la patología de púrpura trombocitopénica. Y pues esto lo podemos correlacionar con la tabla que les mostré en diapositivas anteriores. Entonces acá nos muestran esta otra variante, la RS 106, donde pues igualmente nos muestran cada punto diferentes variables y igualmente con cada color. Entonces entre más arriba esté más y más cercano al rojo, pues quiere decir que está mucho más relacionado con la púrpura trombocitopénica. Entonces en esta gráfica, en este panel C, nos muestran diferentes genes pues, de HLA que se encontraron y también igualmente se estudiaron pues, para ver si estas variaciones de estos genes tienen relación o se relacionan fuertemente con la púrpura trombocitopénica. Pero pues en este caso, igualmente en el cromosoma 6, pero pues en este caso observamos que cada variante que nos muestran acá pues está abajo de la gráfica y no está cercano pues aquí a esta escala del color rojo. Entonces, pues lo que quiere decir que no, estos genes que se estudiaron de estas diferentes variantes de HLA, pues no están relacionados con la púrpura trombocitopénica. Bueno, aquí esta es una gráfica, sí, una gráfica diferente, que aquí nos muestran ya no el cromosoma 6, sino el cromosoma 3. Entonces, exactamente igual, nos muestran que cada puntico de estos representa pues una variación diferente, igualmente los colores, y aquí se estudia es la variante RS98, en donde pues está, eh, está pues se puede relacionar con una púrpura trombocitopénica. Entonces los pacientes que tengan esta variante pues pueden desarrollar esta patología. Bueno, y ya por último, esta última gráfica, igualmente en el cromosoma 3, nos muestran también estos genes que se estudiaron, todos estos genes también se estudiaron, pero igualmente pues nos muestra los diferentes punticos que representan
las distintas variantes que se encontraron pues, en cada uno de estos genes. ¿Sí? Igualmente nos muestra que no ninguno de estos genes pues representa una relación, ya que pues están muy abajo de la gráfica y no están cambiando de color. Entonces lo que quiere decir que ninguno de estos genes que se estudiaron, que nos muestran acá, pues está relacionado con la púrpura trombocitopénica.